En el inicio de los tiempos eran los elefantes quienes cuidaban al rey, acompañados del visir, 2 caballeros y un par de carruajes, tableros con menos o muchas más casillas, piezas, fichas o incluso piedras del mismo tamaño. Sin saber con exactitud su lugar de origen, todo apunta a que pudo haber sido entre el Mediterráneo, posiblemente en Grecia, pasando por el Medio Oriente en Persia, o quienes ven en su antecesor al chaturanga de la India. Su invención se le atribuye a sabios, héroes, reyes e incluso a dioses mitológicos. Lo único que en realidad sabemos es que el ajedrez fue, es y será un concepto ligado al hombre mientras éste exista. El mundo era muy diferente cuando se jugó la primera partida. De cierta forma, los inicios del ajedrez nos hablan de la historia de la civilización misma. Acompáñenos a conocer algunos aspectos de la historia del ajedrez. Se pensaban que eran los egipcios, pero no. Ya sabemos, en base científicas, que viene de la India. De la India pasó con los persas con España y de España a América. Del rey que estaba aburrido y que uno de los súbditos le pidió un granito de maíz por cada casilla del tablero, ¿no? Y se iban progresivamente 1, 2, 4 y al final cuando el rey le gustó tanto el ajedrez, después se dieron la cuenta no había granos para pagar esa cantidad, ¿no? Esa es la teoría más aceptada a nivel mundial. El más que se acerca viene de la India. El juego de ajedrez más se llama chaturanga. Hablamos, son 5,000 años atrás, imagínate, que ha tenido una evolución. El chaturanga eran 4 jugadores y era con dado, pero ahí viene un elefante, vienen peones y son 4 esquinas, de tal forma que viene un proceso. Sí, es de origen hindú y tiene significados principalmente, tiene que ver con mandalas, con la lucha entre el bien y el mal, todo este rollo de la cultura brahmánica, ¿no? Era para competir por algún territorio o por algún o por algo que estuvieran no apostando, sino en ese caso ganando algo. Antes las partidas por correspondencia duraban años. Imagínate, llegaba una jugada, en lo que llegaba la carta de regreso y ahora puede uno estar practicando, entrenando. Por eso realmente el nivel del ajedrez a nivel mundial pues, ha mejorado muchísimo por todas estas herramientas. Muchos han jugado ajedrez. Jugaba Napoleón, jugaba Hitler, jugaba Don Benito Juárez. Muchos intelectuales juegan ajedrez. A lo mejor no entran en torneos, pero juegan ajedrez. Bueno, a ver, el ajedrez es un reflejo de la sociedad. Normalmente ha pasado así. Incluso si uno repasa la historia de los campeones mundiales, va a ver que a principios del siglo XX los campeones eran con una aproximación científica y es el tiempo de Einstein, el tiempo de los nuevos descubrimientos. Luego viene Capablanca, que era un campeón muy guapo en los felices años 20 y cubano, por cierto. Luego vienen los campeones de la época soviética, todos serios, austeros, con método, disciplina. Y luego viene Bobby Fischer, la Guerra Fría, cuando... O sea, el ajedrez ha sido un reflejo siempre de la época y está claro que en el siglo XXI el papel de la mujer está cambiando, está avanzando muy rápido y en el ajedrez también. Históricamente tenemos una prueba de la pieza de la dama, que antiguamente en el ajedrez árabe, antes del siglo XV, era una pieza de un movimiento muy torpe, era una especie de escolta del rey, guardaespaldas, movía muy poquito. Y justo con reinas en España como Isabel la Católica, cambia en España el ajedrez, se transforma en el ajedrez moderno y aparece la dama poderosa, que da paso al Renacimiento y a una nueva cultura. Y ahora, claro, cada vez más la mujer juega un papel importante en este deporte, aunque todavía está lejos, porque hay muchos siglos de historia que todavía pesan mucho. Bueno, históricamente hay muchos personajes, ¿no? Pero a mí, de los que yo conozco más y admiro más, los campeones del mundo, me gusta mucho la figura de Lasker.
Lasker fue un hombre que tuvo una carrera larguísima, siendo muy mayor, seguía siendo de los mejores del mundo. Había sido una persona que había tomado el ajedrez con la parte educativa. Los mejores libros educativos de ajedrez están escritos por Lasker en los años 1920, 1930. Por tanto, le tengo una gran admiración porque además, fíjate, eran dos hermanos y no podían salir a la calle porque solo tenían un par de pantalones. Entonces se iban turnando. Un día salía uno a ver si ganaba dinero para comprar unos pantalones para el otro. Y se iban cambiando. Y Lasker, gracias al ajedrez, logró sacar adelante su familia y tener una vida digna. Enfrentó a Capablanca, creo, ¿no? Lasker jugó, perdió con Capablanca cuando Lasker era más mayor. Capablanca era otro gran talento, ¿no? Bueno, admirable. Y además hizo escuela, ¿no? Yo tenía el libro de Capablanca, Fundamentos del ajedrez, que es uno de los mejores libros que recomiendo. Es un libro además que está gratis porque ya está libre de derechos, está gratis en internet. Y yo recomiendo a cualquier muchacho que nos esté escuchando, quiera aprender, es un libro excelente. Busque Fundamentos del ajedrez. Yo lo llevaba en el colegio y lo tenía así. Cuando el profesor daba matemáticas, yo decía, eso ya lo sé, voy a estar aquí con mi libro. Y iba ahí leyendo y aprendiendo. En mi vida el ajedrez me ha ayudado muchísimo, todo lo que he hecho. Yo soy empresario sin haber estudiado empresariales, soy matemático sin haber estudiado matemáticas. He hecho un montón de cosas en mi vida en las que he usado todo ese arsenal de técnicas que me ha dado el ajedrez. Cuando ya mi carrera deportiva pasó a segundo plano, he querido compartir esa experiencia a través de mi escuela, la Escuela de Dami en Barcelona. Y ya llevo, pues bueno, ya son 18 años haciendo eso, muy contento porque además los resultados te van animando a seguir trabajando en esa línea. Es gente muy, muy humilde que realmente a lo mejor no tiene ni siquiera un tablero en condiciones, ¿no? Es un trozo de papel y las piezas de desechos, ¿no? De diferentes juegos, combinándolas. Y ves toda esa pasión y toda esa ilusión. Al final no dependes de los medios materiales, como te decía antes, el ajedrez es algo que se juega en la mente y de esa forma iguala a los ricos, a los pobres, a los grandes, a los chicos y tiene esa virtud y particularidad, ¿no? De que puede incluso ayudar a los enfermos a olvidarse de su enfermedad. Es un proceso de conocimiento activo. Pensemos que así debió funcionar el hombre primitivo, aprendiendo a cazar con el otro, aprendiendo de la habilidad del jefe, del que tenía mayor energía, más capacidad y compartiendo información. Pensemos en el primer hombre que encontró una manzana en un árbol. La riqueza del ajedrez con la poesía, la música, el arte, la cultura en general es extraordinaria, es sorprendente y cada vez se le están encontrando más elementos, más cosas hermosas que yo diría todos los niños mexicanos deberían tener acceso a ellos. La historia universal y el ajedrez siempre han estado juntos. Nos llevarían no solo cientos de programas, sino años leyendo libros sobre el tema, e incluso algunas clases sobre su historia en reconocidas universidades. Pero, ¿les parece bien si nos hacemos la vida más fácil y tomamos un atajo? Es muy importante partir de que el ajedrez ha acompañado al hombre desde que el hombre es hombre realmente, desde que el hombre tiene una concepción del mundo que entiende lo que es la sociedad humana, lo que es el pensamiento. Hay quien dice que el ajedrez viene de hace 5.000 años con los egipcios, hay quien dice que viene de la India. El juego es tan exacto y es tan difícil de comprender en cuanto a sus alcances que cuesta trabajo pensar cuál es su verdadero origen. El ajedrez ha sobrevivido a monarquías que han desaparecido, a dioses que desaparecen, a civilizaciones completas que ya no están. Viene la Edad Media y el ajedrez se convierte en el juego de los reyes, el juego de las monarquías, y se convierte en un juego elitista. Los clérigos, la nobleza, le dio su verdadero valor. Después viene una ruptura y viene el Renacimiento. El ajedrez, de ser un juego lento, un juego mucho más lento porque tenía una figura que jugaba el papel que juega la dama y se movía nada más igual que el rey, un cuadro. En ese momento cambia el ajedrez y aparece la dama. Y de ahí entramos ya prácticamente a la edad moderna, en la Unión Soviética, se convierte en una bandera y nacen los grandes pensadores del ajedrez, logra la estructura deportiva que tiene hoy, se crean las Olimpiadas de ajedrez, hoy se juegan millones y millones de partidas
todos los días a través de las redes de internet. El origen del ajedrez ha inspirado muchas leyendas, pero hay 5 muy famosas. En otro capítulo hablamos de la más conocida de ellas, la leyenda de Sisa. Aquí están las otras 4. Muchas leyendas existen en torno a la invención del ajedrez, entre las que destaca la de Sisa, el sabio de la corte de Ray Balid, quien no solo le entregó a su amo un juego que lo sacara del aburrimiento, sino que le dio una increíble lección de matemáticas pidiéndole un grano de trigo por el primer cuadro del ajedrez, 2 por el segundo, 3 por el tercero, y así sucesivamente, para llegar a un número imposible de pagar. Otra de las fabulaciones más conocidas también sobre el nacimiento del ajedrez es la llamada leyenda del tributo del rey persa Nushirvan, que recibió una carta de Devasarma, el gran rey de las 5 Indias, cuyo pueblo estaba dominado por los persas, y a quien le pagaba tributo, acompañada por un tablero de ajedrez junto con sus piezas de marfil y ébano. La carta le pedía que sometiera el tablero y las piezas a los más grandes sabios de su reino, y que si conseguían descubrir el secreto de ese juego, seguirían pagándole tributo, o de lo contrario, serían los persas quienes debieran pagarle tributo, porque la verdadera grandeza del hombre consiste en su sabiduría, y no en sus posesiones. La leyenda del Dilram, que era la esposa favorita de un noble árabe, a la que amaba profundamente, y que además era un gran entusiasta del ajedrez, este creía que nadie le igualaba en el juego, y por ello siempre menospreciaba a sus rivales. Pero un día recibió una severa lección, ya que convencido de no tener rival en ajedrez, llegó a apostar a su amada esposa Dilram en una partida. Las cosas empezaron a complicarse de tal manera que su contrincante estaba a punto de darle jaque mate, lo que suponía, además de perder y tragarse su orgullo, quedarse sin su esposa para siempre. Dilram, al ver la situación, exclamó: «Sacrifica tus 2 torres, pero no a mí». Entonces, tras un momento de reflexión, su marido perdió esas piezas para poder realizar una combinación acertada, la cual le hizo ganador de la partida y pudo conservar a su esposa. Otra leyenda le atribuye su invención a los griegos por un juego cuyo nombre fue Peteia, que significa guijarros, piedras o peones. Y dicen que fue inventado por Palamedes, hijo del rey de Eubea y sobrino de Poseidón, durante el sitio de Troya, ya que como duró muchos años y tuvo muchos ratos de aburrimiento, para entretener a la tropa, Palamedes inventaba cosas. Se le atribuye la invención de las letras, la numeración decimal, el sistema de pesos y medidas griego, así como los dados y el ajedrez. Y se dice del ajedrez que de la Grecia antigua pasó a la India, debido a la conquista de Alejandro Magno. Hakim Abul Qasem fue un poeta persa, y en su obra Shahnameh nos presenta otro supuesto origen del chaturanga, el antecesor del ajedrez, donde plantea que el juego se creó debido a una discusión que se presentó tras una guerra de sucesión al trono entre 2 hermanos. Para resolverla, un grupo de sabios decidió reproducir dicha batalla dibujando en el suelo los escaques del ajedrez y usando figuras de madera oscura y otras de marfil blanco, representando a 2 grupos en disputa mediante infantes que se colocaban ordenadamente: el rey, un general, 2 elefantes, 2 carruajes y 2 caballeros con sus respectivos caballos. El ajedrez lleva años de evolución, cambiando con las épocas, modos de pensamiento y con los avances del ser humano. Esto lo ha llevado a tomar formas que sus primeros jugadores jamás habrían imaginado, como la que veremos ahora, el Scuba Chess. Sabemos que hay entusiastas del ajedrez que lo juegan en la tina, en sus vacaciones dentro del jacuzzi o en la alberca.
Pero una iniciativa del Club Ajedrez Motril de España dio origen a un nuevo deporte, el ajedrez submarino o scuba chess. 4 metros bajo el agua, 2 buzos y un tablero de ajedrez dieron nacimiento el 15 de agosto de 2013 al primer torneo europeo de ajedrez submarino en los cristalinos fondos de la playa de Carchuna en Granada. Aunque varios años atrás organizaban juegos de ajedrez pasados por agua, los primeros ajedrecistas en celebrar un torneo oficial fueron Jorge Fernández Montoro y Sergio Soto Pérez, ambos con increíble trayectoria en el deporte de reyes, pero que tuvieron que aprender los fundamentos del buceo y ser bautizados, es decir, supervisados por buceadores profesionales. Los ajedrecistas que han tenido oportunidad de practicar este deporte coinciden en que es una experiencia totalmente distinta y que todos quisieran repetir. Necesitaríamos mucho más que un capítulo para platicarles toda la historia del ajedrez. Pero también hay muchas más enseñanzas que este juego tiene para nosotros. Y muchos más capítulos para seguir aprendiéndolas. Yo los espero para que sigamos juntos en este recorrido a través del tablero de ajedrez.